Buenos días, Iglesia, Cristo viene. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Dáselo fuerte al que se lo merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué hermosa mañana. Y así le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Visión Celestial, Facebook y YouTube Live. Que el Señor en esta mañana te pueda dar esa bendición desde tu hogar donde estás sintonizándote en esta mañana. Y si tienes tiempo, aparta un domingo y ven a visitarnos, que estamos localizados en el 400 Cedar Bayou de Baytown, Texas. Toma tu tiempo, y si no te queda cerca de Baytown, Texas, donde estés, estás en México, estás en algún otro estado de este país, busca una iglesia donde se hable de la palabra de Dios y empieza a buscar al Señor. Te digo que yo no sé qué traiga el presidente el año que viene, yo no sé qué traiga el 2021, pero sí sé que el Señor trae la verdad, la redención y el amor para cada uno que se le acerca. Búscalo. Amén. La iglesia Cristo viene, te da la bienvenida en esta mañana. En el libro de Job, en el capítulo 19, versículo 20, en la traducción Dios habla hoy, hay una expresión. Espero que en esta ocasión sí la joven me los ponga por ahí, y si no, pues algunos de los técnicos que le ayuden. Mire, y ahora sí está bien alerta ahí. Job capítulo 19, versículo 20, la palabra de nuestro Dios dice así. Démosle todo lectura en el nombre de Jesús. Diga conmigo: la piel se me pega a los huesos, y a duras penas logro seguir con vida. ¡Wow! ¡Qué expresión! Si una cosa Job no encubría, era la situación en la cual se encontraba. Amén. Era muy real en lo que estaba aconteciendo, de manera que expresa estas palabras, como usted puede encontrar en la vida de Job, en el libro de Job. Yo considero que de todos los hombres de Dios, hombres y mujeres, aparte de nuestro Señor Jesucristo, no ha existido un hombre en la historia de la iglesia y del pueblo judío que haya sufrido como sufrió Job. Pero también la Biblia lo enseña, que de entre todos los hombres que han existido, Job se encuentra entre los tres únicos de las Sagradas Escrituras que dice Dios por medio de su profeta que de entre todos los hombres Job era uno de los únicos que por sus obras podría librarse. Es algo increíble. Recuerde que la Biblia nos dice allá en Deuteronomios: el que hiciere estas cosas por ellas vivirá, dando a entender nuestro Dios que nos dio herramientas para que el hombre pudiera librarse. Lo triste del asunto es que nadie lo logró, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que es por medio de Él que podemos librarnos todo el mundo entero si lo deseáramos. Pero un testimonio de parte de nuestro Dios muy alentador con este hombre. Desde que Dios me ha permitido estar predicando el evangelio ya por varias décadas, yo nunca había cruzado un año como este año 2020. Nunca lo había experimentado, nunca había visto cosas similares a las que están aconteciendo, que no solamente han limitado a la humanidad en algunas áreas como el trabajo, pero en tantas cosas que nos ha tenido que nos tenemos que sujetar, porque de otra manera pues no sabríamos dónde nos encontraremos para este momento. Lo que sí podemos decir sin temor a equivocarnos, que ha sido un año extraordinario, diferente a todos los años que hemos podido vivir en esta tierra. Pero en todo el proceso Dios ha estado con nosotros. Sí, Job fue uno de los hombres, como antes lo mencionaba, que ha sufrido más que ningún otro hombre. Para este momento que está escribiendo estas palabras por inspiración del Espíritu Santo, Job ha perdido todo. Siendo el hombre más rico del oriente, de esta región por allá de Babilonia, había perdido miles y miles de su ganado de diferentes clases. Siendo el hombre más rico de la región, había perdido todos sus siervos que trabajaban para él. Para este tiempo había perdido lo más preciado de su vida, sus hijos, 7 de ellos, los que tenía. Había perdido a su esposa y había perdido su salud. Y está diciendo en este versículo: la piel se me pega a los huesos y a duras penas logro seguir con vida. En otra expresión lo dice que solamente escapó con la piel de sus dientes. De manera que si alguien puede dar testimonio
de que se puede ser fiel a Dios aún en cualquier circunstancia adversa que venga contra uno, Job es uno de ellos. A pesar de todas las adversidades que Job tuvo que cruzar, permaneció fiel. Y vemos nosotros al final de esta historia que Dios le recompensa 10 veces más lo que poseía, con mejores condiciones y en mejores situación, con más provisión. Dice la escritura que todas las cosas que Job tenía le fueron dados 10 veces más. Quiere decir que a pesar de que Dios permitió que Job pasara por esta situación, sin embargo, Dios lo permitió para que el resto de los creyentes tuviéramos nosotros un ejemplo en los peores momentos de nuestra vida, que se puede pasar al otro lado si se toma de la mano uno de Dios y pasar al otro lado con victoria. Déselo a nuestro Dios. Sin embargo, a muchos de los creyentes que iniciaron este año 2020, no se puede platicar de ellos de la misma manera, porque muchos de ellos en muchas congregaciones se quitaron de en sí su responsabilidad y su compromiso con Dios y su congregación, y ahora se encuentran por allí reposando tranquilos, asumen que tranquilos, creyendo de que en cualquier momento se pueden levantar. Y una de las cosas que yo siempre he recalcado es que lo más peligroso para un cristiano es asumir que puede levantarse cuando él o ella lo deseen. Porque el hecho de que la persona lo piense de esa manera ofende a Dios. Porque no es de quien quiere ni es de quien corre, es de Dios que tiene misericordia. Déselo a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Si usáramos un ejemplo, me gustaría mencionarlo para aquellos que piensan de esta manera, que en cualquier momento se puede levantar, que no le vayan a fallar a los cálculos. Porque hubo un hombre en el pueblo de Israel, la Biblia lo describe como el hombre más fuerte de la historia de los seres humanos, a quien Dios puso su espíritu en él, aún en el vientre de su madre, como aconteció en este caso con Juan el Bautista. Y su nombre fue Sansón. Diga usted Sansón. Sansón, Dios lo levantó para que fuera en contra de sus enemigos los filisteos y los dominase, porque eran los que subyugaban al pueblo de Israel, lo tenían esclavizado al pueblo de Israel, y las amenazas de los filisteos eran constantes. Pero Dios les levantó a un héroe de entre las tribus de Israel, llamado Sansón. A este hombre Dios le permitió crecer como pocos hombres en la historia antes de Cristo, que el Espíritu de Dios estuviera con él. Usualmente el Espíritu de Dios venía sobre los creyentes en temporadas y les daba palabra para que estos la escribiesen o la revelasen al pueblo. Pero en la mayoría de los casos el Espíritu de Dios se movía de ellos y volvía de tiempo en tiempo. El caso de Sansón fue único, como ahora lo es de todo creyente. Desde el día que Jesucristo resucitó y acepta a Cristo como Señor, el Espíritu de Dios no viene sobre nosotros por temporadas, viene sobre nosotros para estar con nosotros todos los días hasta el fin. Sí, cambió la situación después de la resurrección de Cristo. Sin embargo, Sansón, siendo un héroe, un hombre equipado por Dios, tenía esta práctica mediocre que se manifiesta en los seres humanos después de que viven bajo una constante bendición. No le interesó mucho cuidar de su reputación como líder entre el pueblo de Israel en los tiempos de los jueces. No le interesó guardar la moral delante de sus padres, quienes eran hombre y mujer temerosos de Dios. Pues usted conoce su historia. Fue una historia muy liberal, practicando cosas que la Biblia prohíbe. Y al final de su proceso, de su historia, después de muchas victorias, cae en los brazos de una mujer llamada Dalila.
Y Dalila era una de las mujeres que usaron los filisteos para investigar cuál era la situación, por qué había tanta fuerza y tanta capacidad en este hombre llamado Sansón. Y usted ya conoce la historia. En una de sus estancias ahí con ella, a la mujer lo empieza a perturbar y lo empieza a presionar para que le confesase la verdad. Después de 3 intentos, Sansón, dándole ya más o menos unos indicios cuál era la razón, siempre hablando de las 7 cosas, si eran 7 mecates nuevos, 7 hilos de hierbas y qué sé yo, siempre le estaba diciendo algo muy similar. Al fin, en la Biblia la historia nos dice que Sansón cargaba su pelo con 7 gadejas de cabello, y al final le dice que se las cortase y quedaría sin fuerza, lo cual así sucedió. E encontramos en el libro de los Jueces, en el capítulo 16, verso 20, el resultado de este hombre tan capaz, que puede ser la misma posición en la cual se encuentran algunos creyentes en la tierra en este tiempo de tantas dificultades. No en la forma que Sansón estaba actuando, pero en la forma de pensar que se podía levantar a la hora que él quisiere. Y vemos en ese versículo 20: y le dijo, esto es Dalila, a Sansón: Sansón, los filisteos sobre ti. Recuerde que los filisteos es un simbolismo del enemigo, del mal, de Satanás. Y luego que despertó él del sueño, se dijo, es la primera vez de las 4 que él expresa estas palabras. Se sentía completamente seguro de que iba a seguir haciendo lo que ya había acostumbrado a hacer. Cada vez que venía esta amenaza, se levantaba y destruía aquello con lo que era atado. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Repita conmigo: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y esta es una de las incógnitas en el mundo cristiano, que no se sabe cuándo es que Dios lo reprueba a la persona, cuándo es que Dios niega a aquella persona porque esa persona constantemente le niega a él, cuando aquella persona es reprobado. Sansón no lo sabía. Estaba tan acostumbrado a la presencia del Espíritu Santo que le hubiera sido notorio que el Espíritu de Dios no estaba sobre él. Y la pregunta, o en este caso lo que la Biblia nos enseña, dice, pero él no sabía. Diga conmigo: pero él no sabía. Y qué trágico, puesto que después de tenerlo todo, llega a esta condición donde lo perdió. Lo perdió. ¿Y ahora qué es lo que va a acontecer? ¿Qué va a acontecer con este hombre? ¿Cómo va a terminar este hombre? Si nos adelantamos un poquito, unos versos más, el versículo, el versículo que sigue, el versículo 21 del capítulo 16: mas los filisteos le echaron mano, ¿y qué hicieron con él? Y le sacaron los ojos. Era un creyente, era un ungido de Dios, era un instrumento del Eterno, que daba testimonio con su fuerza, con sus acciones, con las cuales Dios lo había equipado para dar testimonio como hijo de Dios. Y el enemigo lo que hace cuando logra apresar a este hombre después de haberlo seducido, lo primero que hizo es sacarle los ojos, que tiene que ver con nosotros a nuestros tiempos. Es un simbolismo de ver. Claro, sin ojos no se puede ver. Espiritualmente hablando, no se puede entender la palabra. No le es revelada la palabra. Vive en tinieblas, como dice la Escritura, que el enemigo les ha puesto una venda en los ojos. De manera que muchos cristianos que asumen de que se pueden levantar en cualquier tiempo, de pronto el enemigo les saca, espiritualmente hablando, los ojos. Y ya no pueden ver si lo que están haciendo es correcto o incorrecto. Ya no saben si aquello es pecado o no lo es, porque el enemigo los ha cegado, los tiene bajo su control. Y lo más glorioso, lo más valioso en nuestras vidas de parte de nuestro Dios, después de venir a Él como hijos e hijas, es que el Señor nos ilumina para poder discernir entre lo bueno y lo malo.
para poder ver las cosas diferente a como el mundo las ve. Por eso es que el mundo no nos puede ver, no nos aprecia, porque somos como aguijones en sus ojos para ellos, ya que estamos hablando con nuestras prácticas, con nuestros hechos, con nuestro testimonio de que lo que están haciendo ellos es mal. No necesita decirles nada. De manera que este hombre se convierte, después de ser un instrumento, un héroe de Dios, que hacía temblar a los enemigos del pueblo de Dios, a los filisteos. Un solo hombre los hacía temblar. Estaban aterrorizados en presencia de Sansón. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Y así los enemigos, sean principados, sean gobernantes, sean potestades, sean huestes espirituales, están aterrorizados contigo. Tu sola presencia en cualquier lugar aterroriza al mundo caído. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Dios está contigo. Bendígalo si lo siente en su corazón. La historia para este creyente no terminó de esa manera, con los ojos sin las capacidades de poder ver. Vea el versículo que después de unos 3 versículos, versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron en una de sus fiestas los filisteos, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, pues habían vencido al héroe de Israel, dijeron: llamar a Sansón para que nos divierta. Quiero que la piense un poquito lo que dice el enemigo. Llamar a Sansón para que nos divierta. Hace unos 30 y tantos años, 35, ya no recuerdo, andábamos en México predicando. Y había un muchacho que había tenido una conversión aquí en mi casa. Allí nos reuníamos de una forma extraordinaria. Su nombre es Raúl Chávez. Luis, mi sobrino, lo conoce. Los que somos de acá, mi hermano Francisco lo conoció. Claro, mis hijos, mi familia. Era un hombre que pasaba todo el día, a veces los domingos nos reuníamos y se la pasaba sumergido en la palabra de Dios, hablando en lenguas, una conversión extraordinaria. Y se la pasaba arrojando toda clase de enemigos donde quiera que él iba, hablando en contra de Satanás. Y estábamos allá en México, cuando yo les visité en una de las ocasiones después que se estableció la iglesia, y me encuentro con él en la plaza de Valle de Juárez, donde ahora está la iglesia, Cristo viene. Y me lo encontré por allí, y ya había sido informado de la condición en la cual andaba. Se ha apartado del Señor. Y estas fueron las palabras. Le dije: ¿cómo te encuentras, Raúl? Y luego me dice: ando pues por aquí, pero una cosa sí quiero decir, que los que estén firmes miren que no caigan. Y le dije: Raúl, yo desde mi inicio hice esta decisión ante el altar. Le dije al Señor que me diese la fuerza y que iba a pelear en contra del mal, de los enemigos, pero no interesar en la condición en la cual me encontrase, que nunca jamás me permitiera Dios de que me convirtiera en el títere de Satanás para burlarse y reírse de mí. Satanás no va a tener esa alegría conmigo. Satanás no se va a gozar al tiempo que quiera divertirse conmigo, porque seré la amenaza de Satanás donde quiera que vaya. Exaltaremos a nuestro Dios con nuestras capacidades y no seremos el instrumento de su alegría. Con muchas otras palabras traté de transmitirle, pero esto es lo que estaba aconteciendo con Sansón. El pueblo del mal, que es un tipo del enemigo, dice: y aconteció cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamar a Sansón para que nos divierta. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con los creyentes, que aparta de la cobertura de Dios, que los aparta del calor de sus congregaciones. Llega un día en que el enemigo los usa para que lo diviertan. Usted tiene muchos sentimientos en contra del mal, del enemigo, por todo lo que él ha hecho.
Pero uno de los que usted no acogería en su corazón o retendría en su corazón es que un día se convirtiere en la alegría de Él. No vamos a hacer absolutamente nada que influya para que Satanás sonría un día en su existencia. Todo lo que vamos a hacer es lo posible para que Satanás habite por ahí comiendo las uñas, usando términos humanos, aterrorizado, porque nosotros, como dijo aquel rey David, el jovencito David, cuando vino Goliat: tú vienes con jabalina y con armas y con paves para en contra mía, pero yo vengo en contra de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a cuyo Dios tú has ofendido. De manera que jamás, y aquellos que me están escuchando, si todavía no han cortado el mensaje, piénselo muy bien. Para levantarse es el momento que diga: me levanto ahorita, no mañana, a hoy. ¿Sí? Y dijeron: llamar a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Es casi como hermanos en Cristo. Es por eso que a veces cuando miramos hermanos que se apartan y andan siendo diversión para la gente, como que da una ira interna en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Si antes eras de los ejércitos de Dios y andabas con nosotros, y ahora te conviertes en un instrumento del mal, y da cierta ira. Y eso es lo que de seguro podríamos haber sentido si hubiéramos estado allí nosotros viendo la situación. Sacaron a Sansón para que los divirtiese. Nosotros, a la manera de Job, no negamos que estamos pasando por situaciones difíciles, que ha sido un año complicado. Recuerdo yo que en el mes de noviembre del año pasado, algo que he mencionado constantemente aquí, en las últimas semanas de diciembre mencionaba de un sueño que había tenido, que si era de Dios nunca lo asumí así, porque yo soy muy precavido de no declarar que los sueños que a veces tiene uno provengan de Dios, o las personas que hablan en profecía. Yo soy muy guardado en ese asunto. ¿Existen profetas? Sí, los existen. ¿Existen sueños de Dios? Sí, los existen. Pero las probabilidades de que estos estén cercanos y se den son muy limitadas. ¿Ok? Pero en el sueño el Señor me decía de que el año 2020 sería un año de transiciones. Y yo, meditando en el asunto, hace una semana, miraba la palabra transición, donde serían cambiados poderes y el sistema cambiaría. La palabra transición, yo solamente tomé 3 de sus sinónimos, y uno es metamorfosis, o sea, cambiar de una forma a otra. La otra es una mutación del sistema. Y la tercera que tomé es una crisis aguda, una crisis. Bueno, ¿sería de Dios el sueño? A mí, a lo personal, me pareció una pesadilla. ¿Sería de Dios? No lo sé. Pero lo único que puedo decirles ahora, aquí en este momento, con firmeza, después de todo el proceso, es que este año ha sido un año difícil. Un año difícil. Ahora, ¿qué tanto existen sueños y profecías de Dios? Bueno, en 1 Corintios la palabra de nuestro Dios nos dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. El apóstol Pedro nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 17: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Quiere decir que sí existe la profecía. Vuestros jóvenes verán visiones, y a nosotros los ancianos nos queda lo último: tendrán sueño. Y para mí es muy sencillo, porque si me siento en el sillón ahí para ver la televisión o algo, me siento y hay momentos que en 5 minutos ya estoy dormido. El problema es que a veces, en lugar de tener sueños, como ya lo mencioné, tengo pesadillas. Bueno, el mes de octubre, ¿qué tanto tenga que ver con lo que va a acontecer este año? No lo sé. La pregunta sería, pues, ¿tiene que ver algo con Dios, pastor? No tengo idea, porque no asumo que Dios me lo haya dado. Pero he navegado mucho en este proceso, el mes de octubre, el mes de noviembre y ahora diciembre. Si sería bueno mencionarlo acá. Y como no se me va de la mente, pues decidí mencionar el sueño. ¿Me lo permite? Ok. Sabiendo que posiblemente no tenga nada que ver con Dios.
¿sí? Para que no me vaya a apuntar ahí. Me encontraba yo y de pronto desperté, según yo desperté, y me encontraba en medio de un huracán terrible, y miraba yo las casas pequeñas, cómo eran movidas de su simiente y eran transportadas. Y luego fui trasladado a los pueblos, a las ciudades, y miraba los edificios que se movían, aquellos representando de seguro negocios o gente en la autoridad. Y en todo ese proceso miraba aquel desastre yo, cómo había destrucción por todos lados, como un huracán. Para nosotros los que estamos acá en Texas es muy fácil explicar estas cosas porque pasamos a través de muchos de ellos. Y estando en este proceso, miraba yo que el daño proseguía, árboles cayendo, todo lo que acostumbramos nosotros a ver en algunos de estos huracanes, hasta que por fin llega un momento donde veo que se empezó a opacar el aire, se empezó a detener, y vino un silencio. Y yo en el sueño le preguntaba a Dios: gracias, Señor, porque has alejado este mal de nosotros. Y miraba un silencio, que entrábamos en un silencio, pero no podíamos todavía restaurar las cosas. Y le decía al Señor, en el sueño, ¿cómo le hacemos? Pues no parece que tenemos tiempo para hacerlo. Entonces, como si el Señor me hubiera hablado en el sueño, es que no ha terminado el huracán, estás en el ojo del huracán. Y para los que ya conocemos este asunto, el ojo del huracán, yo he pasado por varios, viene un silencio extraordinario. Aún hasta miré rayos del sol venir hacia abajo. Y dice el Señor, sentí como que Dios me decía: después va a venir la otra parte. Aquí se le dice la parte sucia en los huracanes. En el proceso decía: ¿cuándo es esto, Señor? ¿Cuándo termina el tiempo de calma? Y me hace entender el Señor que el tiempo de calma iniciaba en el año de Dios. Algo muy interesante. O sea, cuando crucemos el año 2021, no. El año de Dios inicia, en esta ocasión va a iniciar el día 15 del mes de marzo. ¿Qué tanto habrá de parte de Dios? Hablaremos en parte o profetizaremos en parte, no lo sé. Pero entonces me dice el Señor: entonces va a venir esa calma. Para este tiempo viene la calma, donde entran al ojo, y después viene el otro daño. Pero Señor, entonces vamos a lograr salir de esta tormenta. Y esta fue las últimas palabras que tuve en el sueño: si yo estoy con ustedes, no interesa qué tormenta se levante, yo los voy a pasar al otro lado. Y los voy a pasar en victoria. Y recuerdo haberme despertado, trataba de poner en orden, en armar lo que había soñado, y así he estado navegando con el asunto. Ahora, ¿se va a cumplir esto o fue parte de Dios? No tengo idea. Pero una de las cosas que sí le puedo decir y afirmar es que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Y aunque pasemos por las aguas, no nos van a inundar. Y pasemos por el fuego, no va a arder en nosotros. ¿Por qué? Porque Jehová, el Dios de Israel, va con nosotros, iglesia. Tenga ánimo, levántese el ánimo, porque después me quedé meditando, y de tiempo en tiempo venían: va a venir una cosecha. Va a venir una cosecha, iglesia. Y en esta ocasión la cosecha va a ser de grano bueno. Una nueva generación de pueblo. Una generación que pasó por el fuego. Una generación que pasó la prueba. Una generación como Job, que se encontraba en aquella condición y pasó al otro lado y tuvo 10 veces cosas mejores que las que había tenido. Dios va a levantar una generación de grano para su granero. Y mucha de la paja que había en muchas congregaciones, va a ser llevada por el viento. Y yo confío en el Señor que va a ser una de las últimas cosechas que se aproximan para la iglesia cristiana en la faz de la tierra antes del rapto de ella. Por lo cual yo tengo esa confianza de que sí va a suceder. La cosecha viene. ¿Quiénes la van a levantar? ¿Quiénes la van a recoger? Aquellos que pasemos al otro lado. ¿Está listo para usted pasar al otro lado? Con ánimo, con la mano en alto, con la bandera de Jehová en alto, porque nos va a ir bien. Téngalo por seguro.
seremos creyentes que hemos pasado por el fuego, refinados por el poder de Dios. ¿Quién podrá hacernos frente? El rey David expresa estas palabras: si llorares por las noches, por la mañana tendremos alegría. Aunque por la tarde venga la tristeza, al amanecer tendremos gozo. Habrá gozo después de este daño que está aconteciendo. Lo tendremos porque Dios va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bendígalo, bendígalo con su ofrenda de palmas. Es justo que exaltemos a nuestro Dios porque Él es grande. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 22, el Señor pone a sus discípulos para confrontar una de estas tormentas huracanadas, no del tamaño que tenemos acá, pero era una tormenta que podía haberlos dañado y verlos destruido. En el versículo 22 dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Dígale a su hermano o su hermana que está cercano a usted, dice: Dios dice que pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Ponga atención. Yo en este día yo quiero que le ponga atención. Se va a gozar si logra recibir de parte del Espíritu Santo revelación en el asunto. Cuando usted mira el término de la historia, se dará cuenta de algo que le debe de llamar la atención. A lo único que fueron al otro lado de la tierra donde fueron, era la tierra de Gadara. ¿Quién cree que estaba usted al otro lado? ¿Un qué? Uno endemoniado. En otras palabras, Jesús los está llamando: vamos a ir al otro lado donde se encuentra el demonio. ¿A dónde está Satanás? Parece que no había mucha razón por la cual perder el tiempo. Pero bueno, cuando usted y yo aprendemos algo, cuando estudiamos eso, nos debe de dar fortaleza por lo que está aconteciendo, a pesar de que el Señor nos tiene que pasar a través de la prueba. Si una de las cosas que podemos aprender en la Biblia es que Dios nos ayuda a pasar a través del río, a través del fuego. No nos dice dale por acá o dale por allá. Él nos dice confróntalo. Ahí en mi tierra dice agarra el toro por los cuernos. En otras palabras, confronta la situación, porque yo estoy contigo. No le es que se levante el infierno. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo para ayudarte. Déselo a nuestro Dios, iglesia. Prosigue la palabra. Y partieron, pero versículo 23, pero mientras navegaban, él se durmió. Cuando uno está meditando, recuerda, ¿quién era Jesús? Es Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Jesús es Dios, el Dios encarnado. Pero tenía un físico en el cual él estaba, el vehículo que traía era un físico como usted y como yo. Y se durmió. Imagínese. Ahora, mientras él se duerme, va a acontecer algo. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Cuando la Biblia enseña que Jesús se durmió, el infierno se soltó. El mal se soltó en contra del pueblo creyente. Ahora, vea usted cómo accionan los discípulos. Dice, el versículo: y vinieron a él y le despertaron. Diga conmigo: y vinieron a él y le despertaron. Me encanta esa niña que está allá, porque si usted no me escuchó a mí, a ella sí seguro que le escucha. Y le despertaron. Aquí está un problemita que los creyentes tenemos. Estamos ahorita pasando por esta tempestad. La barca se está sacudiendo, el oleaje casi nos inunda, pero el pueblo de Dios en sus laureles, en los brazos de Morfeo, el dios griego, es decir, que en los brazos del que lo arrulla. No es que existe un dios griego, nada de eso. Son sistemas humanos. Durmiendo. Primeramente quiero mencionarle algo. Felicito
al pueblo que esta semana, el sábado, se conectaron a clamar a Dios. Aumentó el número 10 personas. No parecen muchas, pero 2 que se unan harán correr a 10,000. Y espero que este próximo 2 de enero se unan más personas, porque necesitamos. No es que Dios se esté durmiendo, no es que Dios duerma, no es como los dioses de los paganos. Nuestro Dios no tiene necesidad de dormir, pero Dios está ahí esperando que usted y yo clamemos. En el momento de la tormenta espera que nosotros clamemos, que nos unamos como pueblo, como los discípulos lo hicieron, y se unieron juntos y vinieron a Jesús. ¿A qué? A despertarle. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Clama a mí y yo te responderé. A las 7 de la mañana este próximo sábado, ponga su alarma y levántese y conéctese a la oración. No le hace que usted no haga mucho, solamente con que esté de acuerdo con el que nos esté guiando en oración. No hay otra forma que yo los pueda transmitir. No hay razón alguna por la cual mínimo el 50% de esta congregación no se pudiera conectar a clamar a nuestro Dios. Nos quedan unos últimos meses para terminar el año de Dios. El año de Dios inicia, en esta ocasión va a ser como el 15 de marzo. Allá lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 12 por allá. Esto será principio de año para ustedes. ¿Para quién? Para ustedes, el pueblo cristiano. Nosotros nos guiamos por el año gentil y terminamos en unos días el año gentil, pero ese no es el año de Dios. El año de Dios comienza cuando la primavera. Allí comienza el año de Dios con la resurrección, porque Dios empieza con el pueblo a resucitar lo que estaba muerto. A eso ha venido Cristo, a darnos vida de entre los muertos. Bendígalo. Y vinieron y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Qué bonita oración. Despertando él, reprendió al viento y las olas, y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Aleluya. Se hizo bonanza. Se hizo buen tiempo. La agua se calmó. Salió el sol. Los discípulos respiraron. Y dice, y se quedaron: ay, Señor, de seguro, ¿para qué te nos dormías? Mira que ya por poco perecemos, ni te cuenta te hubieras dado. Pero Dios, en su sabiduría, está permitiendo estas cosas para ejemplo de nosotros, los que vendríamos más tarde. Porque ellos lo estaban viviendo en lo físico, nosotros lo estamos viendo en lo espiritual. Dios quiere que usted y yo clamemos en el momento de la prueba, en el momento de la lucha. ¿Estamos de acuerdo? Que le despertemos, por usar ese término. Y Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios escucha la oración de sus hijos. A mí me sorprende de algunos a los hermanos que oran y de las hermanas que nos guían en oración en los sábados, la revelación que de tiempo en tiempo pone Dios en algunos de ellos. En algunos un día, otros otro día. Pero hay una sabiduría en el clamor de los hijos de Dios en ese sábado, que usted necesita exponerse a ella. Exponerse. Porque usted es un instrumento de Dios, es miembro del cuerpo de Cristo y necesita estar entrelazado con el cuerpo de Cristo. No es una carga muy demasiada. Cuando el agua está llegando al cuello, es muy fácil gritar. Pues no esperemos a que la agua nos inunda, nos quiera el fuego quemar. No, clamemos antes de que todo este mal se acerque a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y se decían unos a otros: ¿quién es este? Hay veces que casi como que conviene agarrar una vara y darle a los discípulos, ¿verdad? ¿Quién es este? Pues ya todo lo que han visto. Y eso pasa a muchos cristianos. Miran unos servicios gloriosos y después llegan a otro servicio y parece que todo está muerto, y se olvidaron de que Dios estaba allí. Y los discípulos dicen: pues ¿quién es este? ¿Quién es este? Pues ¿quién va a ser? Es Dios, el creador del universo. ¿Cuántas veces tenía él que decírselo?
¿Quién dice la gente que soy? Bueno, unos dicen que eres un profeta, otros que eres Jeremías o Elías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Se levanta Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Tú eres la resurrección, como lo dijo Jesús a Marta y a María. Así que, iglesia, Él está con nosotros. Y el que nos diga, ¿dónde está su fe? Yo se lo digo al Señor delante, a solas y delante de ustedes. Hay veces que no tengo fe para comprar una pieza de pan, pero hay veces que mi fe aumenta a un nivel que si hubiera montes aquí casi lo podía practicar para moverlos de allí. Sé que no lo va a permitir el Señor por las escrituras que las entendemos, pero quiero decirle con esto, nuestra fe no es como algo directo así. Nuestra fe a veces anda acá arriba, a veces anda muy abajo, dependiendo del fuego que nos esté atacando, de la prueba que nos esté atacando. Pero si nuestra prueba es muy fuerte y no tenemos la suficiente fe, entonces llamemos a otro miembro, a otra persona, acerquémonos a uno de los ministros y diga, clama por mí, ora por mí. La escritura dice que si nos unimos dos, seremos en la fuerza 10 veces más que la de uno. Así que unámonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomios 11:25, ya para terminar, mientras el grupo pasa por aquí. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Dice, van a pasar al otro lado. Dice Dios, nadie se sostendrá delante de vosotros. Esta plaga ahora ya se está mutando a diferentes plagas, cambiando diferentes formas según se dice. Nos interesa, como decía una persona allá en mi tierra, un comino a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Amén. A nosotros nos va a asustar. Somos gente prudente porque somos hijos de Dios, pero no vamos a tener ningún temor porque Dios está con nosotros. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él os ha dicho. He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Creo que perdieron una oportunidad ahí. Levantémonos y crucemos al otro lado. Amén. Dios ha puesto en nosotros la bendición y la maldición. ¿Queremos bien? Aquí la tenemos en nuestros labios. En el nombre de Jesús proclamemos la bendición. Si el mal viene en contra de nosotros, la bendición viene atrás de nosotros para cubrirnos y defendernos. Déselo fuerte al Señor. Yo estoy creyendo que este año 21, según Dios lo iniciamos en marzo, va a ser un año donde vamos a empezar a cosechar un grano que Dios usará. En mi tierra apartaban el grano que le decían ¿cómo le decía alguien que me lo recuerde? El maíz que se apartaba para la siembra. Era un grano especial, se buscaba de lo mejorcito y se apartaba ese. El Señor, de este grano aquí reunido y de algunos que andan allá afuera de la iglesia Cristo viene, vamos a poder cosechar. Vamos a poder cosechar muchas cosas que se nos habían escapado, que habíamos perdido vista de ellas, que habíamos olvidado que existen por la costumbre, la práctica, el habituarnos. Nadie podemos prendernos en fuego si el Señor no nos enciende. Lo único que podemos nosotros es avivarle un poquito lo que ya existe. Como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego que existe dentro de ti. Iglesia Cristo viene momentos donde veremos la gloria de Dios. La veremos en el nombre de Jesús. Le invito a que se ponga de pie. Gracias por escucharme unos momentos.
Mi oración es que alguna de las palabras pronunciadas haya abierto un panorama mejor a su vida. Hace unos días me preguntaba el hermano Jorge y me decía: pastor, ¿cuál es la visión? Y contrario a lo que muchos podrían pensar, le respondo: en realidad, ¿cuál visión podemos tener en medio de estas tinieblas? Si Dios no nos ilumina, la visión se opaca en todas áreas y nos limitamos. Pero después me quedé meditando en todo ese proceso. Hasta este momento lo sigo haciendo. La visión proviene de Dios. Y aunque la visión se escasease, Dios la renueva. Dios la renueva. La renueva. Y en esa confianza es que vivimos. Tus ojos cerrados unos momentos, cual sea tu posición, entonemos esa estrofa con el grupo. Que Ismael con el grupo nos ayude a elevar a nuestro Dios. Queremos volver a iniciar, Señor, con nuevas fuerzas, con nueva fe, con nuevo ánimo. Que la filosofía y la sabiduría humana, Señor, no nos sea obstáculo para nosotros caminar en fe. Allí, mientras estás meditando un poco, si alguna persona siente en su espíritu, siguiendo las reglas establecidas, puede pasar al altar y adoremos a nuestro Dios. Adoremos a nuestro Dios con esta estrofa, y que esta estrofa sea tu oración a Dios, que sea la oración de cada uno de nosotros a nuestro Dios. Y digámosle: quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Dile conmigo: quiero volver. Ahí donde te encuentras, levanta tus manos y sea tu clamor a Dios ese cántico. Con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar